Bueno, estimados y estimadas, ya con esta clase comenzamos a las clases que son importantes que uno conozca y que uno sepa y ojalá las puedan ver varias veces si a alguno le cuesta un poquito más, ¿ya? En esta clase vamos a introducir todos los grupos farmacológicos que vamos a estudiar dentro del curso. Ya ahí vamos a partir por el más feliz, ¿ya? Por los famosos antidepresivos, ¿ya? Que son medicamentos consumidos como no se imaginan en Chile. Eh, para hablar de antidepresivos tenemos que saber que primero es la depresión, ¿ya? La depresión es un desorden psiquiátrico heterogéneo, ¿ya? Que es caracterizado por tristeza, abatimiento, retardo psicomotor o agitación, desinterés, insomnio, incluso tendencias suicidas, ¿ya? Biológicamente, este trastorno está regulado por un neurotransmisor que se llama serotonina, ¿ya? Y la noradrenalina. Cuando hablamos de neurotransmisores nos estamos refiriendo a compuestos que inciden en un funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, por lo tanto directamente inciden entre nuestras funciones en la vida diaria, ¿ya? El primero que vamos a estudiar va a ser la serotonina, que es el famoso neurotransmisor o el famoso compuesto de la felicidad, ¿ya? Este neurotransmisor se almacena en el tracto digestivo, en la plaqueta, y se sintetiza a partir de una molécula llamada triptófano. Y se degrada en el hígado por una enzima que se llama MAO, ya que es la monoaminoxidasa. Sus funciones son muy variadas, ya tienen que ver con la regulación del sueño, activador del centro del hambre, control de la temperatura corporal, regulación de la presión arterial, actividad sexual, responsable del dolor tipo migraña. Ya cuando a nosotros nos falta serotonina, andamos siempre con dolor de cabeza. Control de la conducta y el ánimo y también tiene que ver con la actividad motora. Por lo tanto, decir que el neurotransmisor de la felicidad ya es decir algo muy amplio, ya hace muchas más cosas. Este neurotransmisor se absorbe principalmente por la carne y se ha visto en estudios ya que las personas que llevan una dieta libre de carne generalmente pueden desarrollar depresión por la falta del triptófano, ya que se va a decir o se va a traducir en una falta de serotonina a la larga. No siempre es así, pero hay estudios que evidencian que puede pasar esto. Otro neurotransmisor importante ya es la noradrenalina ya, o la famosa norepinefrina. ¿Ya? Son lo mismo, ¿ya? Dado que el objetivo principal de la noradrenalina es conseguir un estado mayor de excitación, no es de extrañar que la falta de esta hormona tenga un efecto contrario. Por lo tanto, un bajo nivel de este neurotransmisor puede hacer que nos sintamos cansados, fatigados, mentalmente nublados, de mal humor y con poco interés por la vida. Por lo tanto, este es un neurotransmisor que tiene una función muy parecida a su gemelo, su primo hermano, la adrenalina. La adrenalina, por ejemplo, siempre nos prepara para situaciones de estrés, ¿ya? En donde necesitamos ocupar todas nuestras fuerzas. Por ejemplo, en la huida, ¿ya? La noradrenalina tiene que ver mucho con el estado de excitación de la persona. Y cuando hablo de excitación ya no hablo de cosas sexuales, ¿ya? Sino que tiene que ver con la predisposición a hacer cosas. Otro neurotransmisor importante ya es la famosa dopamina. Y la dopamina queda como en un contexto diferente porque son muchas las funciones que se le atribuyen a esta. Ya entre ellas está encargada del movimiento, la memoria, los sistemas de recompensa. Por ejemplo, cuando chico, me sacaba una buena nota y me compraban algo, ¿ya? La dopamina se extendía y subía mucho sus niveles. Por lo tanto, hacía que yo tuviera una retribución positiva de algún hecho o comportamiento que yo tuviera. Ya, por ejemplo, también se preocupa o se puede ver mucho en el comportamiento, en la cognición, en la atención,
en la inhibición de la producción de prolactina, ya que tiene que ver mucho en el amamantamiento. Tiene que ver mucho en el sueño, en el humor, en el aprendizaje, ya, por lo tanto, tiene que ver casi en todo. Ya, y una falta de dopamina generalmente se desemboca en lo que uno conoce como anedonia, que es este concepto que está puesto acá en negro. La anedonia es como la falta de interés por la vida, ¿ya? Si uno ve todas las funciones que tiene la dopamina, si nos falta, estaríamos privados de todo esto o con problemas en todo esto. Por lo tanto, cuando a mí me falta dopamina, yo desarrollo anedonia, ya que es falta de interés por la vida o la sensación de que nada me llena, de lo que antes me gustaba ahora no me gusta, y como que estoy entre comillas vacío, ¿ya? Y no me siento feliz por nada. Es por eso que les puse este cuadrito, ya, que está en inglés, pero lo vamos a ir traduciendo. Ya, acá está la norepinefrina, ya, la serotonina y la dopamina. Y este cuadro trata de explicar la generación de los síntomas depresivos, ¿ya? Y qué tiene que ver con cada neurotransmisor. Por ejemplo, la serotonina controla mucho los impulsos, ¿ya? La norepinefrina, la energía y el interés. En cambio, la dopamina, la conducta. Drive es conducta. Por lo tanto, cuando a mí me faltan, por ejemplo, un conjunto de dos o más, ya, yo voy a tener afectado ya algún triángulo de los que se forman en los circulitos que van a estar acá. Por ejemplo, si a mí me falta norepinefrina con serotonina, yo voy a estar constantemente en estado de ansiedad o irritabilidad. Si yo tengo una deficiencia de norepinefrina con dopamina, yo voy a estar afectando dificultosamente la motivación, ¿ya? Acá se puede producir un poquito la anedonia. Si a mí me falta serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, con dopamina, que mide la conducta, ¿ya? Yo puedo tener una conducta agresiva o tener problemas en el apetito sexual. Cuando a mí me faltan estos tres neurotransmisores, yo voy a tener constantemente reducidas las emociones y las funciones cognitivas, ¿ya? Y generalmente acá sí se producen problemas más de tipo crónico. Ya cuando falta la norepinefrina y la serotonina, uno generalmente habla de depresión. Pero es un conjunto. Ya no está bien definido qué neurotransmisor me condiciona la depresión. Por lo tanto, una causa es súper inespecífica. No se da todo desde los neurotransmisores. A veces son los contextos sociales, por ejemplo, un duelo, que no tiene nada que ver con algo orgánico, pero sí lo termina afectando. Por lo tanto, vamos a tener muchos signos y síntomas de la depresión. Vamos a tener pensamientos suicidas en algunos casos. Ya esto se da mucho más en las mujeres que el hombre. El hombre no tiene pensamientos suicidas, tiene actos suicidas. ¿Ya? Que esa es una diferencia importante. Hay cambio en el sueño, dificultad para concentrarse, cambio en el peso, ¿ya? Y cuando hablo de cambio en el peso, es para arriba y para abajo, ¿ya? La persona puede bajar mucho de peso, subir mucho de peso por el tema de la ansiedad. Hay fatiga, falta de interés por la vida incluso. Hay ánimo deprimido, ¿ya? Y está este que es muy como marcativo en el tema de la depresión, que tiene que ver con la culpa y la minusvalía. Una persona con depresión siempre se siente culpable por todo. Ya, porque lo hizo, porque no lo hizo, por el habría, podría, debería. Y ahí se siente minusválida. Cuando yo digo minusválido, y ahí estoy hablando de valía, de valor. Por lo tanto, esta persona se siente que vale menos. ¿Ya? No es que se sienta como una persona con discapacidad, sino que se siente socialmente que no tiene peso. ¿Ya? También tienen falta de energía. Entonces los síntomas de la depresión son muchos, 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 muchos. Y son generalmente casi todos sociales. Imaginémonos una persona con depresión que está sintiendo todo esto, ¿ya?
Obviamente si uno le empieza a hablar de cosas que no tienen que ver con lo que estábamos hablando, ya esta persona va a desarrollar algunos de los signos y síntomas como forma de protegerse. Es por eso que los fármacos antidepresivos tienen un consumo potencialmente alto en toda nuestra población, ¿ya? Y son fármacos que al final regulan los niveles de los distintos neurotransmisores que hemos hablado, de la serotonina, de la nora y de la dopamina, ¿ya? Según la severidad de la depresión, pueden ser usados como monoterapia, por lo tanto le doy un solo fármaco, o como politerapia, ya con varios fármacos de estos. ¿Ya? Y se administran en dosis iniciales bajas, luego se aumentan en forma gradual según la necesidad. También se emplean para el tratamiento de trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC, ¿ya? Ataques de pánico, déficit atencional, fobias, jaqueca, trastorno del sueño, incluso en trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia. Este cuadrito que vemos acá nos trae como una selección de todos los antidepresivos, ¿ya? No son todos utilizados, ¿ya? Yo no me los tengo que saber todos, ¿ya? Pero sí tengo que conocer algunos grupos importantes, por ejemplo, los antidepresivos selectivos, ¿ya? Que son los que más se utilizan, ¿ya? Actualmente los no selectivos no se utilizan mucho, ya porque tienen muchos efectos adversos que no son muy bonitos para los pacientes, ¿ya? De esto, ya los más conocidos son los tricíclicos, que tienen que ver principalmente con el tratamiento de algún tipo de depresión o cuadro ansioso, ¿ya? La imipramina, la trimipramina, ¿ya? Y algunos atípicos que tampoco se ocupan mucho, como la trazodona y el bupropión, ¿ya? Por los efectos adversos. Y vamos a revisar los grupos más importantes. Esto es importante. ¿Ya? Todos los antidepresivos presentan un periodo de latencia, por lo que necesitan de 2 a 3 semanas para que sus efectos se hagan evidentes, ¿ya? Todos los antidepresivos que ingresan al cuerpo tienen que ser asimilados, absorbidos, ¿ya? Y mantener niveles acumulativos estables. Por lo tanto, yo cuando me estoy tomando un antidepresivo y al día siguiente me siento bien, es mentira, ¿ya? Yo necesito de a lo menos 2 semanas para que este antidepresivo haga efecto, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo digo que me tomo una pastilla para sentirme mejor, yo simplemente estoy somatizando ese medicamento, ¿ya? Estoy diciendo algo que mentalmente yo quiero conseguir. Por lo tanto, estoy mintiendo. Hay efectos adversos en los antidepresivos, ya que son muchos, ya están los anticolinérgicos que pueden desencadenar visión borrosa, sequedad bucal, estreñimiento, retención de orina, taquicardia. Hay algunos que tienen que ver mucho con los efectos de la histamina, ya que tienen que ver con la sedación y el aumento de peso. No todos los antidepresivos producen aumento de peso, y eso que tienen que quedar claro, porque ese es un mito. Hay efectos cardiovasculares que tienen que ver con la hipotensión ortostática, por lo tanto cuando yo me agacho, me paro y me mareo hasta el punto de desmayarme, ya eso es la hipotensión ortostática. Ya el cambio brusco de presión a través del cambio de posición corporal. Pueden producir mareo, hipertensión arterial y taquicardia. En el caso de los neurológicos pueden producir temblor muscular, ansiedad e insomnio. Los efectos adversos gastrointestinales generalmente son los más comunes, pueden producir náusea, vómito y cambio en el apetito. Y esto, últimos, ya las disfunciones sexuales también son pan de cada día con los antidepresivos. Por lo tanto, puede haber una pérdida de la libido, ¿ya? O del deseo sexual y la anorgasmia, ¿ya? Que es la incapacidad de generar o sentir orgasmos, que es el clímax de la relación sexual, ¿cierto? Los antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Son el primer grupo que habíamos visto. Dijimos que eran los más utilizados, pero los menos utilizados, perdón. ¿Ya? Son inhibidores no selectivos de la recaptación de serotonina y de nora.
norepinefrina. ¿Ya? Los antidepresivos tricíclicos funcionan bloqueando la bomba de aminas biógenas, impidiendo la receptación de estas mismas, por lo tanto aumentan la serotonina en la sangre y la hacen durar más tiempo. Por lo tanto, estos fármacos al final, en palabras simples, lo que hacen es que toda la serotonina y la norepinefrina que yo tengo funcionando en mi cuerpo, ya hacen que se mantengan en niveles estables, por lo tanto que el cuerpo no las modifique y que puedan seguir siendo utilizadas como neurotransmisores. Ya, los efectos demoran de 2 a 4 semanas. Hay efectos sí que son dependientes del tiempo de administración. Por ejemplo, de 2 a 4 semanas empiezan a producir sueño, apetito. De 4 a 6 semanas hay un humor que es deprimido. Y de 6 a 8 semanas hay conductas que inciden directamente en el interés y la actividad sexual. Por lo tanto, son problemas. ¿Ya? Otros efectos que pueden producir generan intoxicación. ¿Ya? Los signos más comunes de intoxicación van a ser la arritmia, las convulsiones o coma. ¿Ya? Les pongo aquí un ejemplo de un antidepresivo tricíclico muy utilizado aquí en Chile, que tiene todos estos efectos adversos, que es la famosa amitriptilina. Con esta amitriptilina, si uno se la toma, todos los sobres, los 24 comprimidos que trae la caja, uno puede hacer una arritmia mortal. Por lo tanto, hay que tener un cuidado único al tomar antidepresivos. Debido a las interacciones con la MAO, que es la famosa monoaminoxidasa, que es una enzima que nosotros la tenemos en el hígado y que ayuda a producir neurotransmisores, se deben tener en cuenta 2 semanas como mínimo entre la suspensión de un tratamiento y la administración de otro, para evitar el efecto acumulativo y reducir los efectos tóxicos. Ya de no tomar estas medidas se puede producir una hipertermia mortal y un colapso circulatorio. Por lo tanto, yo siempre yo tengo que ser precavido y si estaba tomando algún tipo de antidepresivo, esperar a lo menos 2 semanas para tomar otro. Ya, esto en la vida real, ya generalmente los médicos lo pasan por alto, pero es importante respetar, ya, porque la gente a veces de tomar un antidepresivo, por ejemplo, estaban tomando fluoxetina y cambian a sertralina y se sienten como el ajo. Incluso hay personas que hacen accidentes cerebrovasculares e infartos solamente por el colapso circulatorio. Entonces hay que sí o sí saber esperar 2 semanas entre la administración de uno y otro. Los antidepresivos atípicos, que eran también salían en la primera parte de la tablita de los medicamentos, ya se encuentran acá la trazodona y el bupropión. Ya la trazodona es un medicamento que no es tan utilizado ya porque tiene efectos sedantes, por lo tanto la gente cuando lo toma y lo consume para algún tipo de depresión, ya anda como volá todo el día. Y aparte, cuando se le administra al hombre puede producir priapismo, ya que es una erección dolorosa y sostenida en el tiempo que puede llevar hasta la pérdida del pene por formación de coágulos. Y generalmente se le da a personas de edad avanzada, ya porque se asume que la circulación de la sangre al pene va a ser menor, por lo tanto no hay tanto riesgo de que se produzca priapismo, ya y en el adulto mayor hay efectos sedantes que no son tan potentes como en un adulto. También está el bupropión, que tampoco se ocupa con mucha incidencia, que también se conoce como anfetuatona, ¿ya? Es un profármaco que produce metabolitos con actividad anfetamínica, inhibiendo la receptación de la dopamina y la noradrenalina. Puede producir convulsiones. Por lo tanto, en palabras simples, lo que hace es que aumenta los niveles de dopamina y noradrenalina. Entonces, me ayuda al tratamiento de una depresión que tenga que ver con síntomas de conducta. Bueno, pasamos a los medicamentos más utilizados, ¿ya?
que son los famosos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Si ustedes se acuerdan, la serotonina era el neurotransmisor de la felicidad. Y acá encajan varios medicamentos que son muy conocidos por el chileno, la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, el citalopram y la fluvoxamina. ¿Ya? Ninguno de estos medicamentos se relaciona estructuralmente y se usan en aquellos pacientes que no toleran todos los efectos adversos que producen los cíclicos, ya generalmente en pacientes con hipertensión o con enfermedades coronarias. Producen estimulación, ¿ya? O insomnio y somnolencia, por lo tanto yo puedo tomar estos medicamentos y andar eléctrico todo el día o andar con mucho sueño, ya dependiendo del paciente. Producen síntomas gastrointestinales, por ejemplo constipación, diarrea, ya hay alteraciones de la libido. No producen aumento de peso y no presentan efectos cardíacos significativos, por lo tanto son el fármaco de elección para personas que tienen, por ejemplo, una hipertensión o algún otro tipo de problema de salud que esté antes, ¿ya? No sé, una insuficiencia cardíaca, ya, un recambio aórtico, ya, lo que sea. También existen los inhibidores selectivos de la recaptación de la norepinefrina. Los anteriores eran de la serotonina. Estos, ya el más conocido es la reboxetina, que tiene efecto hipnótico y se asocia generalmente con benzodiazepina, ya para tratar el insomnio. Por lo tanto, a estos pacientes que no duermen nada en la noche, les dan una reboxetina ya con a lo mejor un clonazepam, un alprazolam, más lo que esté a disposición, o lo que diga el médico que debe tomar. También existen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina, ya por lo tanto funcionan en estos dos fármacos, en estos dos neurotransmisores, perdón, ya, y los más conocidos, acá el que se vende más en Chile, ya, es la venlafaxina, ya, la desvenlafaxina y la dutoxetina. ¿Ya? Y se utilizan cuando los inhibidores de la recaptación de serotonina no son efectivos ya que son más potentes. Por lo tanto, si yo estoy tomando una fluoxetina, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, yo paso a un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y norepinefrina o noradrenalina, que es lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, acá el primer fármaco, por ejemplo la fluoxetina, me hace efecto solamente en un neurotransmisor. Y si esto me deja de hacer el efecto terapéutico que yo espero que se me pase la depresión, ya yo paso a otro fármaco que me haga efecto en dos neurotransmisores. También existen inhibidores de la monoaminoxidasa, ya que son los menos utilizados porque tienen mucho efecto a nivel hepático. El más famoso acá es la moclobemida, que presenta un efecto predominante de estimulación. Ya cuando hay problemas generalmente con la dopamina, se toma este medicamento. Funciona evitando la desaminación oxidativa de las aminas biógenas, por lo tanto, evitando que el triptófano se transforme en otras cosas que no sean neurotransmisores. Ya aumenta la concentración de noradrenalina, de dopamina y de serotonina en la sangre. Solo pueden utilizarse en pacientes sin resultados en la utilización de, por ejemplo, amitriptilina, que vendría siendo un cíclico. Presentan los siguientes efectos adversos. Pueden producir hipertensión arterial, hipotensión postural o ortostática, que es lo mismo, efecto anticolinérgico, por ejemplo, visión borrosa, sequedad de boca, insomnio, euforia, ya la euforia es el estado de felicidad máxima, aumento del apetito, toxicidad hepática, y por esto es que no se utilizan, ya porque puede producir toxicidad hepática y hematológica. Entonces, fácilmente yo puedo andar con un hígado inflamado tomando este medicamento o con una anemia. Y funcionan inhibiendo la monoaminooxidasa, que se encuentra en el intestino a veces o en el hígado.
Y también para terminar esta clase existen los estabilizadores del ánimo, ya que son los famosos litio-carbonatos que se utilizan generalmente en el trastorno bipolar. Es la primera línea de tratamiento, ¿ya? Y sirven para el tratamiento también de la manía aguda, ¿ya? Cuando yo hago reiteradamente cosas, por ejemplo, las personas que tienden mucho a doblar ropa, ordenar en la noche, correr los muebles, ya esas son manías, ya son movimientos o conductas repetitivas. Se asocian siempre cuando yo ya no tolero algunos fármacos más fuertes como la chlorpromacina o el haloperidol, ya yo puedo recurrir al litio carbonato. Ya generalmente este es un fármaco que viene en una presentación no de pastillas, sino como un jarabe. Puede asociarse también el tratamiento de la depresión para aumentar los efectos de los antidepresivos, ¿ya? Por lo tanto, es un efecto sumativo y producen aumento de peso, insomnio, toxicidad renal y tiroidea. Por lo tanto, cuando yo voy a tomar un medicamento que contenga litio, sí o sí yo tengo que pasar por exámenes de rigor, ¿ya? Yo tengo que ir al médico para que me dé la orden de examen, para que vea si mi tiroides está bien y si mis riñones están funcionando bien. Si yo tuviera cualquier alteración, yo no podría tomar estos medicamentos y tendría que recurrir a otro, ya por ejemplo al haloperidol, chlorpromacina, ya que no me hagan efecto a los riñones. Como efecto adverso, como lo habíamos visto, puede producir hipotiroidismo, ya por lo tanto una disminución en la función de la tiroides y un funcionamiento lento de todo nuestro metabolismo, acné, gastritis y náuseas, ¿ya? Y poliuria, que se traduce en orinar mucho, ¿ya? Que también es un síntoma clásico de los litiocarbonatos. Eso, estimado, cualquier duda o consulta, ¿ya? Hágala directamente en su foro para que todos lo veamos. Hasta luego.